Bien, mis hermanos, buenos días para todos. Quisiera pedirles que por favor ubiquen las escrituras. Éxodo 14. Seguiremos leyendo el libro de Éxodo y leeremos los versículos del 15, al 31. Entonces, en la escuela dominical habíamos estudiado Éxodo 14 y habíamos visto del versículo 1 al 14. Ahora en el sermón vamos a ver del versículo 15 al versículo 31. Permítanme leer para ustedes. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bien, hermanos, eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro sermón. Pero antes quisiera que hagamos una breve introducción, y quisiera apelar a lo que hemos visto, que algunos conocemos como la historia de la iglesia, y partiendo en una época en especial en el siglo V. En el siglo V existió una persona que, al igual que como veíamos en esta mañana, se encontraba en una situación bien complicada. Recuerden que esta mañana habíamos visto, o habíamos dejado esta mañana en la escuela dominical, donde era que estaba la nación de Israel, que estaban encerrados. Recuerden que adelante estaba el mar, y estaban entre Migdol y el mar, y Migdol era las fortificaciones de los egipcios. Ahí tenía entonces el ejército toda la posibilidad de acabar y recuperar sus esclavos. Al frente tenían el mar, así que no había manera de escapar.
estaban totalmente encerrados. Habíamos visto esta mañana que ahí dejamos a la nación de Israel y Moisés les dice que estén firmes, que no teman, porque el Señor peleará por ellos. Así las cosas, habíamos visto también esta mañana que en esa situación muchos de nosotros hemos podido estar, cualquiera que sea la situación. Habíamos dicho esta mañana que también estando encerrados, cuando por ejemplo se nos pide que hagamos algo que es ilegal y en consecuencia si no lo hacemos perdemos también su trabajo. Pero también sucede cuando tenemos problemas muy graves contra el pecado y tenemos problemas, por ejemplo, en el siglo V hubo una persona, y aún hoy se presentan los mismos problemas, pero en el siglo V hay una persona que tenía problemas con la lujuria. El problema que él tenía con la lujuria, con las mujeres, él sabía en el fondo que eso era pecaminoso, era pecado. Él lo que hace es, la escritura dice que eso es pecado, y él toma la determinación entonces de alejarse de todo ese mal. Un día, esa persona iba caminando por la calle y resulta que uno de sus amigos de juerga de antes, de donde él antes habitaba y era compañero, le decía y lo llamaba desde lejos: Agustín, Agustín. No prestaba atención. Luego lo llamaba Agustín. No prestaba atención hasta que se acercó y le dijo: Agustín, ¿no eres Agustín? Y él: no, yo ya no soy más Agustín. Ahora Cristo vive en mí y soy otra persona. Al punto al que quiero llevarlos con esta introducción es que Agustín de Hipona, recuerdan ustedes Agustín de Hipona en el siglo IV, siglo V, uno de los obispos en África, Agustín de Hipona, esta persona, sabiendo que tenía ese problema y se sentía presionado por el pecado porque sabía que la escritura lo presionaba de que eso no estaba bien, hizo algo y tomó una determinación de hacer algo. ¿Qué fue ese algo? Confiar en lo que las escrituras le dicen que se debe hacer en X o Y situación. Hoy podemos ver y vamos a ver cómo arranca nuestro texto, que nuestro texto dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Aquí entramos en un contraste fuerte, porque ¿cómo es posible que estamos en una situación difícil, porque dejamos a la nación de Israel en una situación donde al frente está el mar, tenemos al ejército, todas las fortificaciones y todos los caballos, carrozas y lo mejor del ejército de Egipto detrás de la nación de Israel? Esa era la situación en la que ellos estaban totalmente presionados y encerrados. Así también estaba Agustín, se sentía igual, no podía ni veía solución a su problema. La única solución que él vio fue tomar una determinación y hacer algo. Ahora, la nación de Israel estaba en alguna parte donde estaba en ese momento la nube de columna y fuego, estaba determinando dónde era el camino que ellos tenían que seguir. Ahora, así las cosas, y como hemos visto que cada uno de nosotros también tiene situaciones complejas y difíciles, pero Agustín de Hipona tomó una determinación e hizo algo. Estaba en su problema, pero hizo algo, no se quedó ahí, algo hizo. Y entonces hoy en día y hoy por hoy conocemos a Agustín de Hipona como el gran obispo de África, que hoy es considerado como uno de los padres de la iglesia y es estudiado en la patrística. Así las cosas, viendo este tema de esa manera, quisiera hoy que viéramos nuestro tema bajo 3 encabezados. El primer encabezado lo he titulado El mandato de la marcha. Lo veremos entre el versículo 15 y el versículo 20. Allí que aprenderemos que la fe no espera sentimientos. El que yo sienta perdonar a mi hermano, el que yo sienta huir del pecado, no, sino que avanza en pos de lo que dice la escritura. Si la escritura dice que yo debo perdonar a mi hermano, yo no debo esperar hasta que se produzca dentro de mí el sentimiento de. Si la escritura dice que la lujuria es pecaminosa, yo no debo entonces esperar hasta que nazca dentro de mí el deseo de salir. Debo hacer algo.
En nuestro segundo encabezado, la división del mar y los medios de la providencia. Y lo veremos entre los versículos 21 y 25. La división del mar y los medios de la providencia. ¿Qué aprenderemos ahí? Ahí aprenderemos cómo el Señor utiliza sus leyes físicas para abrir caminos imposibles. Y cómo la mirada del Señor de juicio desbarata falsas riquezas y seguridades de los impíos. Habíamos visto en nuestro texto de que el Señor en la nube mira a los egipcios y les quita las ruedas a sus carrozas. Y por último, veremos el juicio consumado y la doxología de la libertad. Lo veremos entre el versículo 26 y 31. El juicio consumado y la doxología de la libertad. Allí, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender sobre la justicia retributiva de Dios al sepultar al enemigo, sirviendo como tipo perfecto de nuestra justificación por la fe sola, al ver que nuestro mediador absorbió en el mar de la ira divina para que nosotros caminemos en seco hacia la gloria eterna. Bien, veamos entonces nuestro primer encabezado, el mandato de la marcha, y lo veremos entre los versículos 15 y 20. Entonces les pido que por favor ubiquen los versículos 15 y 20 del capítulo 14 de Éxodo, el mandato de la marcha. Y leeremos de los versículos 15 al 20. Voy a leer para ustedes. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Bien, en nuestro primer punto entonces notemos en el versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Notan ustedes que aquí entra un choque complejo y difícil de entender? Tenemos a la nación de Israel en una situación compleja. Cuando uno está en una situación compleja, como por ejemplo que estamos batallando porque tenemos una dificultad con algún hermano, que tenemos algún tipo de resentimiento, porque eso generalmente desgasta. Y también cuando tenemos problemas pecaminosos, cuando por ejemplo el ejemplo que les ponía San Agustín con la lujuria, eso también desgasta, porque la conciencia todo el tiempo está diciendo que eso está mal, y eso desgasta. Pero miren el texto. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Hay momentos tensos, hermanos, también cuando vemos que nuestros familiares, por más que los invitamos los domingos a asistir a la iglesia, no vienen, y por más que se insiste, no vienen. Y nosotros sabemos de que el no abrazar el evangelio tiene su justa retribución y su justa consecuencia, donde ya no hay regreso. Hay un punto donde ya no hay retorno, y es cuando llega la muerte, ya no hay retorno. Mientras hay vida, hay esperanza. Y cuando ésta se acabe, entonces nuestro temor con ver a nuestros vecinos, en especial a nuestros familiares, a los que tenemos hijos y que no abrazan el evangelio, es un dolor profundo. Pero miren el texto. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Si estamos en una situación de estas, ¿acaso no deberíamos de clamar al Señor? ¿No es lo primero que deberíamos hacer? Pero aquí el Señor dice que no. Él dice aquí: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿pero por qué clamas a mí? Es contradictorio. Está la nación de Israel en un problema, va a Egipto encima a acabarlos para recogerlos otra vez como esclavos, y encima Moisés clama al Señor, y Moisés le responde que ¿por qué clamas a mí? ¿Recuerdan ustedes lo que dice el versículo 4? Recuerdan que el versículo 4 habíamos dicho
esta mañana, así es, que iba a endurecer el corazón de Faraón y que él se iba a glorificar en el Faraón. Ya lo había dicho, y se lo había dicho a Moisés, y Moisés en consecuencia a toda la nación. Así que todos sabían. Otra cosa, cuando salieron de Egipto, ¿quién los guiaba hacia el desierto? La nube los guiaba. Así las cosas, ¿en dónde estaba la nube? ¿Dónde se para la nube? La nube se para delante de la nación, en ese momento no era nación, sino de los hijos de Israel, al frente en el mar. ¿Hacia dónde entonces tenían que caminar ellos? Pues hacia el mar. ¿Qué es lo que les estaba diciendo la nube entonces que tenían que ellos hacer? ¿Qué está diciendo el Señor que tenían que hacer? Ir hacia el mar, ir hacia adelante. Hay momentos, hermanos, en los que no hay que orar, hay que ejecutar, hay que tomar acción. Permítanme ponerles a ustedes un ejemplo. Les pido que por favor me apoyen buscando el siguiente texto. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Que tenemos que orar sin cesar. En todo momento se nos pide hacer algo. Pero tenemos otros textos en donde en uno nos dicen que tenemos que orar y presentar nuestras peticiones al Señor. Pero hay otros textos, hermanos, en donde cuando estamos en la situación difícil y complicada, no se nos pide orar. Ahí se nos pide otra cosa. Les pido por favor que ubiquen 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:22 cuando nos encontramos en esos problemas juveniles? ¿Qué menciona el texto en 2 de Timoteo 2:22? Que cuando usted tenga el problema se ponga a orar. ¿Eso es lo que dice el texto? Que huya. No le está diciendo usted, bueno, usted cuando tenga el problema de la tentación y entonces llega la dama impía y lo llama y usted es un hombre casado, entonces usted lo que tiene que hacer es inmediatamente ponerse a orar delante de ella y ella está en el teléfono. El texto lo que dice es otra cosa. El texto dice huya. No se pone a decirle, usted en ese momento clámele al Señor y pídale para que todo ese deseo se le vaya. No está diciendo, dice categóricamente, dice usted huya de las pasiones juveniles, huya, no se espere, huya, es lo que está diciendo el texto. Ahora, cuando tenemos esos tipos de problemas e inconveniencias, ahora el tema está en que, bueno, voy a ponerme a orar, pero entonces mientras tanto me pongo a buscar páginas que no tengo que buscar. El texto, ¿qué es lo que dice? Claramente, que huyan. Y huir significa también cerrar las ventanas de internet, cerrar cualquier tipo de forma en la que podamos faltarle al Señor. ¿Qué fue lo que le dijo José a la esposa de Potifar cuando le propuso lo indebido a José? Él lo que hizo fue, ¿cómo voy a pecar yo contra el Señor? Y después, ¿qué hizo? Huyó. Se puso entonces a orar y, no, Señor, ¿cómo me vas a poner la esposa? No, él cogió y huyó, cogió y se fue, ejecutó lo que dice la Escritura. Ahora, en este momento les pido que por favor ubiquen Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. ¿De qué nos habla Colosenses 3:13? ¿De qué nos habla? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Nos habla del perdón. Tenemos entonces que pedirle al Señor, Señor, ayúdame para que nazca dentro de mí el deseo de poder perdonar, para que yo perdone, porque es que si no nace ese deseo yo no puedo perdonar. ¿El texto está diciendo eso? No. El texto está diciendo usted haga. Usted vaya y ejecute lo que el texto le está diciendo. Tome acción, haga algo. ¿Qué es lo que dice el texto? Ya ejecute y ya deje el resentimiento contra su hermano o contra la persona que sea y busque la paz. No le está diciendo, bueno, usted lo que tiene que hacer, el texto le aconseja a que usted vaya y ore hasta que cuando le nazca eso, entonces ahí sí ya vaya y hable con su hermano. No dice eso el texto. El texto lo que está diciendo es haga, usted coja y haga. Si usted hace parte de la familia de la fe,
Usted ejecute lo que el texto dice. Si el texto le está diciendo que huya las pasiones juveniles, no se ponga a orar, huya. Si el texto le está diciendo que tiene que perdonar, entonces perdone. Es lo que el texto está mencionando. Ahora, permítanme ponerles a ustedes en otra situación. Tenemos la dificultad de que de pronto nuestros hijos no abrazan el Evangelio y eso nos hace sufrir. Tenemos familiares que no abrazan el Evangelio y más bien lo rechazan y eso nos hace sufrir. Y nosotros lo que hacemos es orar. Pero el texto nos dice que solamente oremos. Dice el texto en Marcos 16:15, id y predicar. Entonces, así las cosas, yo no puedo estar todo el tiempo en oración diciéndole, Señor, te pido por la conversión de mi papá, te pido por la conversión, y todo el tiempo dele con la oración. El texto dice, es ¿por qué claman a mí? Vaya y dígale al pueblo de Israel que marche. Así que vaya usted y vaya y hable del Evangelio. Háblele el Evangelio a su familiar, háblele el Evangelio a su hijo, vaya y marche. Volvamos al texto. Volvamos nuevamente a Éxodo 14, versículo 15. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Dónde era que estaba la nube? Estaba en el mar. Estaba en ese límite. ¿A dónde tenían que ir ellos? Pues hacia donde dice el Señor que tienen que ir, hacia allá. Pero ¿qué se pusieron ellos a hacer? A clamar, y pues se pusieron a hablar en contra de Moisés y que era mejor estar allá en Egipto y que era mejor estar allá porque ahora miren la situación en la que estamos, yo debía haber firmado ese papel, era mejor tener trabajo que no tenerlo, no importa que haya hecho lo indebido, pero por lo menos no estoy aguantando hambre, o por lo menos estar con mi pareja, en el caso de los novios que había hablado yo esta mañana, que pues es una situación que no se ve en las escrituras del tema de los novios, pero existe en este mundo, que tengo mi pareja o el novio, no estoy hablando de esposo sino de novio, y no soy capaz de poner un fin a una relación que dice el texto, no se unan a yugo desigual. El texto me está diciendo que debo de orar para que mi novio o mi novia se convierta. El texto claramente está diciendo no se unan a yugo desigual. ¿Y sobre los que están casados dice lo mismo? No. Sobre los que están casados es diferente. Ya habíamos dicho esta mañana, si ya están casados, esa ya es su mujer, ese ya es su esposo. Ahí no hay que buscar separación, ahí lo que hay que buscar es otra cosa, y el mismo texto nos aconseja qué hacer. Nos aconseja que con el testimonio ganemos al esposo o ganemos a la esposa. Hay que hacer algo, sí, hay que orar, pero también hay que hacer algo. Ve y dile a los hijos de Israel que marchen. Sigamos avanzando, hermanos. Vámonos para el siguiente versículo. Versículo 16. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Quisiera que prestemos atención a lo que dice el versículo 16. En el versículo 16 se nos dice, y tú alza tu vara. La vara que tiene él, ¿es mágica? No es mágica, es simplemente una vara. No es más que una vara, es un elemento. Pero cuando él alza la vara, entonces el mar se divide en dos por el poder de la vara. Tampoco es por eso. Cuando nosotros presentamos el Evangelio es por mi habilidad, por la manera en la que yo presento el Evangelio a mis familiares, que el familiar se convierte. No, las mismas escrituras son mágicas, ellas tienen magia cuando uno las lee, tampoco. Cuando la presento, tampoco es eso. Entonces, la vara de Aarón, cuando se le dice alza tu vara, es un elemento, cualquier elemento. La vara a Moisés, alza la vara y se divide el mar. Cuando yo presento el Evangelio y se lo presento a mis familiares, yo lógicamente que estoy esperando que mi familiar me atienda. ¿Recuerdan ustedes a Lidia, la vendedora de púrpura? ¿Recuerdan ustedes que quién estaba predicando en ese momento cuando estaba Lidia, la vendedora de púrpura? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. ¿Tenía el apóstol Pablo elocuencia?
¿tenía capacidad y conocimiento para la predicación del Evangelio? Sí. La tenía total y de sobra. Pero Lidia no se convertía. ¿Y qué dice el texto que sucedió con Lidia? Y vino el Señor y le abrió su corazón para que ahí escuche entonces lo que Pablo estaba predicando. Entonces, finalmente el elemento, que en ese caso es Pablo, aquí el elemento es la vara. Se levanta la vara y el mar se abre. Nosotros lo que hacemos es predicamos el Evangelio y el Señor hace que el corazón se abra. Pero es el Señor quien hace. ¿Quién es el que abrió entonces el mar? El Señor. Moisés lo que hizo fue actuar en obediencia. Levantó la vara como el Señor le dijo, levante la vara y el mar y divide el mar. Cuando nosotros y el pastor les pide, hermanos, lleguemos temprano porque eso es el beneficio para todos. Y es el beneficio de todos porque el hecho de entregar las escrituras para que ustedes la puedan atesorar en sus almas y llevarla a sus casas, a sus vecinos, ustedes están llevando un elemento que Dios utiliza para que el mar se abra en dos. Es decir, el Señor menciona que cómo viene la fe, y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, para los que tenemos hijos, es importante algo que hemos llamado el altar familiar. ¿El altar familiar se hace solamente el domingo? Todos los días. Todos los días se hace el altar familiar. ¿Con qué fin se hace el altar familiar? Justamente por lo mismo que está sucediendo acá. Se levanta la vara y el mar se abre en dos. Y lo que esperamos cuando se predica el Evangelio en nuestros hogares, porque no es suficiente con venir solamente los domingos y recibir las escrituras del domingo. Se necesita todos los días. Todos los días. Así las cosas, entonces, cuando usted ore por su familiar que no se convierte, sígalo haciendo, por supuesto, pero vaya y tome acción. Y el tomar acción es que cuando tenga la oportunidad hay que presentar el Evangelio. No sería lógico que yo me duela porque mi familiar se pierde y yo no le predico el Evangelio. Eso no casa, no tiene sentido ahí. Por eso el texto nos dice: ve y dile a los hijos de Israel que marchen, que vayan. Ahora, sigamos viendo el versículo 16. En el versículo 16, entonces tenemos a la vara como un símbolo de autoridad, y tenemos entonces a Moisés y la vara, que vemos tipificada o no tipificada, más bien lo vemos como si fuese un símil, o nos recuerda o nos deja ver de que Moisés, haciendo obediente a Dios, el mar se abre en dos. Nosotros, siendo obedientes a Dios, el mar también se abre en dos, en el sentido en el que cuando presentamos el Evangelio impacta en el alma elegida, en la que el Señor ha elegido, y ciertamente su corazón habrá de abrirse. Sigamos avanzando. Vámonos para el versículo 17. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Paremos aquí un momento. ¿Notaron ustedes que Moisés es el que levanta la vara y se abre el mar en dos? Pero el objetivo es para que todos los pueblos sepan y conozcan cuán poderoso es Moisés. ¿Qué dice el texto? Y aquí: yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón. Es para que la gente se dé cuenta y todos los pueblos de alrededor se den cuenta que el que es poderoso es Dios, no Moisés, es Dios. Así que el Señor utiliza el medio, utiliza la herramienta a quien Él plazca para hacer que su nombre sea conocido. Y nosotros somos ese vaso de misericordia que el Señor ha querido llenar para que demos a conocer su nombre a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, sigo leyendo para ustedes. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aquí hay un tema bien delicado, y es que noten ustedes que el texto dice: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón. La situación aquí es compleja por lo siguiente:
El texto dice, he aquí yo, o sea, el Señor, endurecerá el corazón de los egipcios. Aquí es importante ver la siguiente situación. ¿Acaso el Señor hizo malo a Faraón? No. ¿Acaso está diciendo el texto de que el Señor infunde maldad en Faraón para que opere de esa manera? No. Lo que está diciendo el texto es de que el Señor refrena su gracia común para dejar que fluya Faraón con la maldad que ella tiene. ¿Han visto ustedes cuando uno tiene un animalito, un perrito encerrado? Usted le abre la puerta y sale así. Usted no le infunde eso en el animalito, él eso por su naturaleza, él sale así de esa manera. Con Faraón solamente el Señor lo que hace es que le retira su gracia común para que haga todo el mal que le sea permitido hacer. El mal ya residía en él. Lo que hace el Señor es retirar su gracia común, y ese mal que ya reside en Faraón empieza a florecer y se va en pos de la nación de Israel. Por eso dice acá el texto, yo endureceré el corazón. Porque es importante acá que el texto comienza, y he aquí yo endureceré el corazón de Faraón, porque lo que está diciendo el texto es que a pesar de que Faraón vea que el mar se abre en dos, no le da ningún temor de nada. Al ver semejante milagro, que el mar rojo se abra en dos, no le da miedo eso, sino que él dice, me voy detrás de los israelitas. Eso significa tener un corazón muy duro, de ver un milagro de esa calidad, y a pesar de eso, de ver de que el Señor pelea por su iglesia, a pesar de eso, el Faraón se va detrás de la iglesia. Esto, hermanos, el Señor nos permite todas estas historias para el bien de la iglesia, y esto es para que nosotros veamos cómo Faraón y Egipto como tipo del mundo, Faraón y todo su ejército como tipo de Satanás y del mundo que va detrás de la iglesia a la que el Señor previamente liberó, está el endurecido buscando nuevamente sus esclavos, y le manda lo mejor con tal de volverlos a capturar y tenerlos otra vez consigo, a pesar de que vean que el Señor opera en favor de su iglesia. Ellos siguen necios. Hace muchos años existió una persona que se llama George Mueller. ¿Cuánto lo han ustedes oído? Él tenía un orfanato de niños. En ese orfanato de niños, él le hacía falta todo, y lo que hacía es orar, pero hacer también, y se movía, hacía las dos. Resulta que el lugar ya estaba muy pequeño para la cantidad de niños que tenían, y también había otro orfanato que era en contra de lo que hacía George Mueller, y lo que buscaba este hombre era simplemente quitarle y quebrar su orfanato para él quedarse con todos los niños. Lo que hace George Mueller es pedirle al Señor, pero al mismo tiempo buscar, y se iba a las calles a buscar cómo hacía para poder tener un terreno para él poder tener su orfanato. Él oraba pero ejecutaba, no se quedaba quieto, sino que le pedía al Señor que bendijera cada uno de sus esfuerzos por lograr algo. Finalmente, ¿qué aparece? En una ocasión no tenían que desayunar, y dan gracias a Dios por la comida, no había comida. Cuando tocan a la puerta, y era el lechero diciéndoles que sobró una leche que tenía entonces que entregarla al orfanato, porque si no la leche se pierde. Llegó la leche al orfanato, suficiente para llegar. Luego, en otra ocasión, en la misma ocasión, no había pan. Llega el panadero y trae el pan. Ahí lo que podemos ver es la mano del Señor protegiendo la iglesia. Sin embargo, por más milagros que haya, los impíos, cuando miran el favor de Dios en la iglesia, ellos no les da temor. De todas maneras siguen persiguiéndola. Ellos no temen de ver de que Dios bendice su iglesia. No les da temor, la quieren perseguir. Asimismo sucede con Faraón. Cuando ve que el mar se abre en dos, no le da temor de nada, y lo que hace es que su corazón se endurece, y se endurece por la siguiente situación. El Señor quita entonces el freno, con la gracia común la quita, y toda la maldad que ya está en Faraón empieza a soltarse y se va en contra de la nación.
Pero esto es bueno porque el Señor así lo había predicho. ¿Por qué motivo? El Señor lo que busca es que su nombre sea conocido. Y la manera de que su nombre sea conocido es mediante la superpotencia que había en esa época, que era Egipto. Y si Egipto cae, la gente tiene que saber por qué motivo cayó Egipto. Y lo supieron, lo habíamos leído esta mañana, que 40 años después, Rahab lo que dice es que escuchó de cómo el Señor saca a la nación de Egipto y lo saca al desierto. Pero lo que escuchó Rahab fue que el Señor fue quien lo sacó. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos, y es lo siguiente. Cuando vemos los milagros que ocurren en Éxodo, que el mar se abre en dos, vemos las 10 plagas, vemos la mano del Señor bendecir a la nación. Yo les había dicho esta mañana que esa nación es una nación mixta, es decir, tenemos creyentes y también no hay creyentes allí. Estaba mixta. Dentro de esa nación habíamos dicho esta mañana que se encontraban quienes: Moisés, María, Aarón, Josué, Caleb y otros hombres que no menciona la escritura, pero que más adelante se van a mostrar también como hombres piadosos. ¿Qué sucede acá? Sucede que ellos fueron testigos de que el mar se abre en dos. Ellos fueron testigos de las 10 plagas. Fueron testigos. Y vieron ustedes la actitud que tuvieron algunos, no todos sino algunos, porque Josué seguramente no tuvo esa actitud, Caleb seguramente no tuvo esa actitud, pero ¿notaron ustedes la actitud que tienen ellos cuando tienen un problema? A pesar de todos los milagros que hubo, es de renegar contra Dios. ¿Qué pasa acá? Sucede de que el mismo milagro de abrir el mar lo vieron tanto los creyentes dentro del mismo pueblo como los incrédulos. Vieron que el mar se abrió en dos, vieron las 10 plagas, vieron de que ellos se vieron beneficiados en que ninguna plaga les llegó. Ellos se fueron beneficiados y aún así reniegan del Señor unos. Esto, hermanos, es como cuando el sol brilla intensamente y la luz del sol derrite la cera pero endurece el barro. ¿El problema es del sol? No. El problema es del material, de la cera o del barro. Pero la verdad que viene del sol, que es la predicación del Evangelio, sirve entonces para unos como olor de vida y para otros como olor de muerte. Pero es la misma verdad. Y para ellos, las 10 plagas, para unos sirvieron como olor de vida y otros como olor de muerte. Aunque hubieran los milagros, ellos no creían. Llegó y se abre, antes de abrirse el mar rojo, previo a ver todos esos milagros, le hacen reclamo a Moisés. ¿Acaso no es algo muy necio ver que caen 10 plagas, en las calidades en las que caen estas 10 plagas, y pensar de que Dios los saca de allá para matarlos en el desierto? Eso no tiene sentido. Pero ellos así lo creyeron. Moisés no. Sigamos avanzando, mis hermanos. Vámonos para el versículo 19 al 20. Y quiero que notemos algo bien particular aquí. Miren lo que dice el texto. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. Recuerden ustedes que habíamos dicho el ángel de Dios. ¿Y en dónde estaba el ángel de Dios? En la nube. ¿Sí? En la nube, de nube y de fuego. Estaba delante, diciendo hacia dónde tenía que ir el pueblo. Hacia adelante y hacia el mar tenían que ir. Y el ángel de Dios que estaba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces tenemos a Dios mismo protegiendo la iglesia, protegiendo a la nación de Israel al frente y en la retaguardia. Estaba el Señor protegiendo su iglesia. Sigamos avanzando. A su pueblo. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Aquí es importante ver lo siguiente. Y es que
la nación de Israel, aquí, nosotros, la iglesia, nos vemos representados en ellos porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y aquí hay algo que es importante hacer claridad. En el antiguo pacto estamos hablando de los hijos de Israel, la nación de Israel, y el texto bíblico nos menciona de que veamos lo que ocurrió con ellos para ejemplo nuestro. Además, el apóstol Pablo nos menciona sobre el Israel espiritual. Y tenemos entonces acá nosotros, la iglesia, somos el verdadero Israel, el Israel espiritual. Y aquí es importante hacer la aclaración porque podemos ver en estos textos que consideramos, es que eso es para la nación de Israel, eso es para los judíos, eso es para ellos, allá que ellos son el pueblo de Dios. Pues ellos no son el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es la iglesia. El texto claramente menciona que el verdadero Israel, el Israel espiritual, somos nosotros, la iglesia. Entonces, cuando el texto nos menciona de que tenemos a Faraón detrás de sus antiguos esclavos, mostrándonos de esta manera que Faraón, el mundo, su sistema, la carne y Satanás también estarán detrás de la iglesia de la misma manera como estuvieron con ellos, también estarán detrás de la iglesia para recuperar sus esclavos y tenerlos otra vez con ellos. ¿O acaso nosotros no éramos esclavos de nuestros delitos y pecados? Éramos esclavos. ¿Y qué hace el Señor? Nos saca de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Envía lo mejor que tiene para otra vez volvernos a tener de esclavos. Entonces, cuando vemos el texto bíblico y vemos cómo el Señor permite todo esto con la nación de Israel, lo que vemos es lo que nos pasa hoy en día a nosotros. Y vemos cómo el mundo persigue la iglesia y la perseguirá siempre, solamente que no prevalecerá. Ahora, les pido que sigamos aquí avanzando con nuestro texto bíblico. Noten ustedes acá en el texto algo bien particular, y es la posición del ángel y la posición de la nube. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces, ¿qué tenemos acá? E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y noten ustedes algo particular en lo que nos dice el texto y que se refiere totalmente a lo que vivimos hoy. Y es, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas. ¿Para aquellos? ¿Para quiénes era nube y tinieblas? Para los egipcios. Para los egipcios. ¿Y para Israel qué era? Y alumbraba a Israel. La misma nube era para ellos tinieblas. Y la misma nube era para Israel, entonces era columna de nube y de fuego. Entonces era luz para Israel. Les pido que por favor ubiquen en las escrituras 2 de Corintios capítulo 2 versículos 15 y 16. 2 de Corintios capítulo 2, 15 y 16. Leo para ustedes. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Notaron ustedes cómo la misma nube era para unos una cosa y para otros era otra cosa? El evangelio es para unos olor de muerte, pero para otros es olor de vida. Pero es la misma verdad, es el mismo evangelio. Por eso es que vemos que cuando hablamos, por ejemplo, debates en nuestros trabajos, en nuestros familiares, y sale el debate que muchas veces es el de siempre, el del aborto, pero si la ley aprueba el aborto, entonces si la ley aprueba el aborto, entonces es legal. Entonces, al ser legal, la persona que apruebe el aborto, que esté en favor del aborto, está en favor del bien porque la ley lo está aprobando. Eso es lo que uno pensaría, que porque la ley lo aprueba. Aquí la situación es que nos tenemos que poner
como una vez lo hizo el apóstol Pedro. Juzguen ustedes a quién debemos obedecer, a Dios o a los hombres. Entonces, si el texto bíblico nos está diciendo desde el Salmo 51 que en pecado me concibió mi madre, noten ustedes que el rey David está diciendo de sí mismo como un ente que ya existe, como una persona que ya está, y dice, en pecado me concibió. La concepción, todos lo sabemos, que es cuando el óvulo es fecundado. Ahí tenemos una persona. Y en el punto en el que tenemos ahí una persona, estamos hablando de un tercero. Es decir, es otra persona. Así las cosas, el tomar la vida de esa otra persona es un asesinato. En consecuencia, ahí el tema de todo este lenguaje que se nos trae a la iglesia y el debate que se nos trae a la iglesia es un tema de lenguaje que confunde, para que nosotros digamos, no, es que no es sino un feto. Feto no es persona, feto es como una masa, pero la escritura nos dice otra cosa. En pecado me concibió mi madre, y la concepción en donde tenemos la formación de un ente, de una persona, es en el óvulo fecundado. Y el autor, por la inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo entonces cuál es la directriz y qué es lo que dice Dios de dónde empieza una vida. Así las cosas para nosotros es la misma verdad. Si eso es así, entonces nosotros defendemos en la verdad que la Escritura nos manifiesta como algo verdadero y objetivo. Una verdad objetiva, hermanos, es como decir que hoy es de día. Eso es objetivo, no se puede negar, es algo objetivo. Y para nosotros, como creyentes, una verdad objetiva es que, por ejemplo, Cristo murió en la cruz. Es algo real, verdadero, que no tiene quiebre. Es una verdad objetiva. Así las cosas, cuando vemos acá, en el versículo 4 de Éxodo 14:4, el Señor le está diciendo que se va a glorificar en Faraón. Lo va a hacer. Eso para Moisés es una verdad objetiva. Sí o sí, eso se va a dar. Es algo que el Señor dice y se va a ejecutar así. No es una percepción o un sentimiento que tiene Moisés de una interpretación de qué será lo que el Señor estará diciendo. No, para él es objetivo. Él dice que se va a glorificar y lo va a hacer y punto. Ahora, quería mostrarles a ustedes esa parte para que notemos cómo la columna, la misma columna de nube y fuego, es para unos una cosa y para otros otra cosa. Y podamos ver cómo 2 Corintios 2, 15, 16 nos muestra exactamente lo mismo con el Evangelio, para que ustedes y yo podamos ver que en la historia bíblica podemos ver entonces cómo la iglesia sufre en este desierto mientras estemos acá, y estamos clamando entonces por el momento de nuestra total y absoluta y plena salvación. El ya, pero todavía no. Sigamos avanzando. Vámonos para el versículo 21. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová. Pero noten ustedes que hasta donde les he leído, hasta donde vamos, el Señor le está diciendo a Moisés qué va a pasar. Le está diciendo, usted levante su mano, pero antes de eso, lo que va a pasar es que Faraón ya está endurecido. Está endurecido porque está pensando que la nación se quedó encerrada, como lo habíamos hablado esta mañana. Y se va a endurecer más cuando el mar se abra, y se va a endurecer y se va a ir hacia el mar. Ahora sí, en el versículo 21 viene la ejecución. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí quisiera hacer un paréntesis, y es el siguiente. Hemos visto cómo en Semana Santa se nos muestran algunas películas en donde vemos que el mar se abre en dos. Y han visto ustedes que cuando el mar se abre en dos, estamos hablando de más o menos 2 millones de personas que salen de Egipto y van para el mar. Porque dice el texto que son más o menos 600,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y cuenten ustedes también de que vienen ellos también con sus los animales, porque ellos son pastores de ovejas y toda la situación.
Entonces sale todo ese pueblo y lo que nosotros vemos o lo que se nos ha mostrado en televisión en Hollywood es que lo que vemos es una fila larguísima y el mar se abre en dos y una fila larguísima, pero el texto nos dice que cruzan el Mar Rojo en una noche. Eso da pie, hermanos, para que se piense que lo que dice la escritura se contradice. No puede ser que 2 millones de personas en una noche crucen el Mar Rojo. Entonces salen unos gurús y comienzan a decir, no, lo que pasa es que la Biblia se equivocó y no fue que cruzaron el Mar Rojo, fue otro Mar Rojo, otro mar más cortico que daba para que una línea así pudiera abrirse. El tema es que no es así. El tema es que miren lo que dice el texto: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche soplando. Si eso es así, entonces el mar se va a abrir solamente un poquito. El mar se va a abrir kilómetros hacia los lados. Al abrir un mar kilómetros hacia los lados, ustedes imaginen 2 millones de personas en línea cruzando. Claro que van a pasar en una sola noche. El texto clarito no lo dice. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Toda la noche. En una noche pasó toda la nación de Israel. No es que estaban haciendo una fila para poder pasar. No. Lo que había era kilómetros abierto el mar y toda la nación pasa. Cuando ven eso, los egipcios dicen, pues yo también paso. Ellos también, al ver todo ese espacio y en qué momento se cierran, yo también alcanzo a pasar. Pero no pasaron en ese mismo instante por un motivo, porque la nube estaba deteniéndolos y para ellos era oscuridad. Es importante el término, porque aquí está diciendo el texto bíblico que la parte más oscura de la vigilia de la noche, la nube es oscuridad para ellos. Así como el evangelio entonces es para ellos olor de muerte. Ellos no quieren saber nada del evangelio. Para ellos es locura el evangelio. Sigamos avanzando, mis hermanos. Dice el texto: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Aquí es importante ver lo siguiente. Imaginen ustedes en la experiencia que hemos tenido cotidiana, que cuando el mar o un río, un riachuelo, se va secando de manera paulatina, ese piso ¿cómo queda? Húmedo, como lodo, ¿cierto? Eso queda como lodo. Y el texto, miren lo que dice. Dice, toda aquella noche y volvió el mar en seco. Es decir, que no solamente fue abrir el mar, sino que el piso quedara seco. Seco para que ellos puedan pasar y caminar. Esto es importante, hermanos, el hecho de que ellos puedan pasar y caminar, porque si eso estuviese fangoso, sería una dificultad completamente. Pero el Señor hace todas las cosas para que su pueblo pase seguro por en medio del mar. Cuando Él pasa por en medio del mar, eso genera entonces en los egipcios el deseo de también pasar e ir detrás de sus esclavos, porque ellos lo veían así, ellos lo veían eran como sus esclavos. Y al ver el mar abierto, Él dijo, pues yo también puedo ir hasta allá. Su corazón estando totalmente entenebrecido. Versículo 23. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aquí, hermanos, noten ustedes que el texto nos está diciendo que entraron tras ellos ¿hasta dónde? Hasta la mitad. Tenemos kilómetros abiertos, va todo el ejército de Faraón, hasta la mitad llegaron. Eso es importante, esos detalles que nos dan las escrituras, de que llegan hasta la mitad, porque lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de las escrituras es de que Él está garantizando de que cuando llegue el juicio no quede ni uno,
Cuando están en la mitad del mar, todo el ejército de Faraón, y luego que el mar se venga encima de ellos, ¿hay oportunidad de escapar? El texto está diciendo clarito, el Señor se los dejó ir hasta la mitad para asegurar de que todos ellos mueren y no quede ni uno. Sigamos. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, noten ustedes, toda la caballería de Faraón, toda, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios. La vigilia de la mañana está entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. Y dice el texto algo bien impactante. Aconteció a la vigilia de la mañana, cuando ya toda la caballería estaba en la mitad, pasa lo siguiente. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró. Noten ustedes que dice que Jehová miró. Y cuando los mira sucede algo. Miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. ¿Cómo iban a escapar? Si ya están en la mitad y además los carros ya no funcionan, ya estaban totalmente atrapados. La fortaleza y lo más grande que tiene una potencia, que habíamos dicho que era esta mañana, su fuerza militar. Lo mejor de una potencia es su fuerza militar. De lo mismo que hoy en día se precia a Estados Unidos de su fuerza militar, es normal que cualquier superpotencia se precie de lo mismo. Pues Egipto se preciaba de su fuerza militar. Y el Señor dice: y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pues ahí ya es demasiado tarde, ahí ya no hay nada que hacer. Ese reconocimiento ahí, en ese punto, ya no sirve de nada, porque en ese punto lo que sigue ahora es el juicio. Les pido que por favor ubiquen el Salmo 32, versículo 8, y quiero que noten algo. Vean ustedes, cuando el Señor mira a los impíos, ¿qué ocurre entre los impíos? El juicio. Y dice que el Señor mira desde la columna de nube y los mira a los egipcios y pasa algo. Pero cuando el Señor mira a sus santos, a sus hijos, ¿qué ocurre? Salmo 32, versículo 8, para que podamos ver ese contraste entre la mirada de Dios para los impíos, porque el Señor está airado contra los impíos todos los días, y con nosotros, con la nación de el Israel espiritual, la iglesia. ¿Qué dice el Salmo 32:8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Noten ustedes que la mirada de Dios es de consuelo para el pueblo, pero para ellos es una mirada de juicio. Aquí, hermanos, es importante ver de que el pecado ciega el juicio. Vean ustedes que si el mar se abre en dos, la lógica de supervivencia le dice a uno que eso no pasa. ¿Cuándo ha visto uno el mar abrirse en dos? Jamás. Entonces, ¿cómo es que yo me mando hacia el mar abierto en dos? El pecado niebla el juicio, ciega el juicio. Pero esto es porque el Señor ya había dicho que va a endurecer el corazón de Faraón. Así es como vemos que algunos de nuestros familiares son muy necios, que aunque ven el peligro no se esconden, sino que pasan y perecen en él. Mientras que nosotros lo que hacemos es que vemos el peligro y nos apartamos. Vean ustedes que en el versículo 25 el texto dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ahí se van dando cuenta ellos, cuando ya es tarde y pasa cosas como personas que, teniendo mucho dinero y se van en contra de la iglesia, el Señor los mira y de un momento a otro la salud se acaba. En el impío eso genera más odio contra Dios. ¿Saben ustedes o han escuchado ustedes de Stephen Hawking? Un gran físico que hay, sin salud, pero ateo, y odia a Dios con todas sus fuerzas. Sin embargo, la misma situación en un creyente
en uno de los signos que nosotros tenemos en los himnarios que el pastor coloca, hay uno de ellos que escribió una mujer que desde que nació fue ciega, y ella lo que menciona cuando le dijeron que pues los hermanos diciéndole a ella que lamentan mucho de que ella pues no tenga la bondad pues de el privilegio que tenemos nosotros de ver y ver las maravillas que el Señor ha creado, que lamentan mucho que ella no lo pueda hacer. Lo que ella respondió en una situación difícil, porque no ver es terrible y eso se angustia a uno, le da una ansiedad, le da uno de todo, pero en ella, en el creyente, por la operación de Dios en su corazón, porque el hombre por sí mismo no puede superar absolutamente nada, porque apartados del Señor nada podemos hacer, pero esta mujer, por la operación del Espíritu Santo en su corazón, lo que ella responde es lo siguiente: ella ha sido ciega desde que nació, pero cuando llegue al cielo el primer rostro que va a ver es el de su Señor. Y esa fue la respuesta que ella dio. Y noten ustedes cómo ante una situación tan compleja como el no poder ver, el impío reacciona de una manera, pero el creyente reacciona de otra. Esto es importante verlo porque la mirada del Señor entre el impío es de juicio, pero para el creyente es de consuelo. Para el creyente, cuando tiene una enfermedad grave, sabe de que eso no es para toda la vida. Un día vendrá el Señor y su cuerpo será totalmente restaurado y llegará a la verdadera vida, la vida eterna, y recibe consuelo. Solo el Señor puede hacer eso. Pero sobre el impío, él todos los días, a pesar de que tiene la enfermedad y la desgracia encima, odia al Señor. Sigamos avanzando, hermanos. Vamos a entrar al último punto, no sin antes valorar algo importante, y es lo siguiente. ¿Notaron ustedes cómo las escrituras en los versículos del 21 al 22 dice lo siguiente, hablando del agua? Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así que pasa la nación de Israel, y que mira hacia la derecha y que mira hacia la izquierda, agua. Es decir, que el agua, que ellos miran a la derecha y a la izquierda como una columna, como una pared de agua. Lo que sucede ahí, hermanos, es que ellos están viendo que el juicio, que también es para ellos, el Señor no deja que el juicio caiga sobre ellos, sino que los tiene alejado de la iglesia, separa el juicio. ¿Y quién es el que abre el mar en dos? El Señor mismo. El Señor mismo abre el mar en dos para que la nación cruce el mar. Y el juicio, que ellos lo pueden ver a los lados, que también es sobre ellos, no es por ellos que no cae el juicio, sino por el Señor y su fidelidad con el pacto que hizo con su siervo Abraham. Recuerdan que le habían prometido una nación grande y numerosa como las estrellas, como la arena del mar. Si sucumbe ahí, su promesa no se cumpliría. Pero el Señor, en cumplimiento de su promesa, no porque el pueblo fuera muy fiel, no porque fuera muy leal, sino por fidelidad al pacto que el Señor hace. Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Pasa el pueblo en la mitad y ve a los lados el juicio. El juicio también lo merecen ellos, solamente que hay una diferencia entre los israelitas y los egipcios, y es que sobre los israelitas hay alguien que pelea por ellos, y por nosotros hay alguien que pelea por nosotros, y que ya lo hizo en la cruz. Y lo que hace Él al dividir el mar en dos es recordarnos que el juicio, que es para todos, sobre la iglesia no recae, porque ya hubo un pago que hace que el mar se abra en dos y la iglesia pueda pasar de lado a lado. Ahora, esto es importante, hermanos, porque pensaríamos muchas veces de que nosotros, o hemos oído más bien, en nuestras anteriores militancias, en otras congregaciones, donde se nos ha enseñado, lo que pasa es que usted algo de bueno debe tener, y por eso es que el Señor lo escoge. Cuando vemos al pueblo de Israel pasando por el medio del mar, lo que vemos es que el pueblo se merece el juicio y merece quedar enterrado en el fondo del mar, pero el Señor no lo permite. Separa el juicio y lo mantiene a raya, porque el ángel, Dios mismo, abre y no deja que la iglesia sufra
ese juicio. Ahora, teniendo presente eso, vamos a finalizar con nuestro último punto y leeremos desde los versículos 26 en adelante. Dice el texto: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Es como la ira de Dios encima de todos los impíos. ¿Qué pasa cuando cae la ira de Dios en todos los impíos? Sigamos leyendo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, porque hasta ahí los dejó llegar, y volviendo las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. Esto es importante, hermanos, que diga el texto eso, porque cuando la nación de Israel voltea a mirar hacia atrás, a mirar qué queda, va a mirar de que solamente quedan cadáveres. No queda de ellos ni uno. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco. Recuerden esto, hermanos. Tenemos a la nación de Israel y adelante tenemos a su líder, a Moisés, y está llevando a toda la nación. Entran ellos a lo profundo del juicio de Dios, porque eso es lo que simboliza el mar cuando cae encima, el juicio. Pero la nación pasa por entre el juicio, pero no por virtud de ellos, sino porque Dios hace que el mar se abra en dos para que ellos pasen. Pero los judíos, los egipcios, hacen lo mismo, llegan hasta la mitad y cae el juicio encima de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco. Insiste la escritura en mencionar de que pasan en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así, noten ustedes cómo termina el versículo 30. Así salvó Jehová, o dice así salvó Moisés. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Noten ustedes que Moisés es un gran hombre que el Señor escogió, pero la gloria y la honra debiera ser para Moisés por todo lo que él hizo. El texto mismo dice y aclara: así salvó Jehová aquel día de Israel. Esto muchas veces pasa cuando, por ejemplo, predicamos el Evangelio. Es que como yo prediqué el Evangelio, por eso es que esas personas llegaron acá. Fue porque yo fui y les prediqué. El texto dice: así salvó Jehová. No es por nosotros, sino que el texto dice: así salvó Jehová aquel día de Israel de mano de los egipcios. E Israel vio. Noten que eso es muy importante. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vuelvo a mi historia de la introducción. Cuando llamaron a Agustín, Agustín, no volteaba a mirar. Agustín, no volteaba a mirar. Cuando el amigo se le acerca y le dice: oye, ¿no eres Agustín? Sí, pero yo ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Es decir, él volteaba a mirar para atrás y veía que su lujuria estaba atrás y ya no lo condenaba. No que no tuviera que luchar contra ella, como sucede, por ejemplo, cuando alguna vez Martín Lutero dijo: yo pensé que en las aguas bautismales el antiguo hombre se había ahogado, pero luego me di cuenta que sabía nadar. El tema es que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida contra el pecado remanente. Pero ahora, cuando llegue Satanás a susurrarnos al oído: es que usted pecó, no vaya a la iglesia porque usted pecó. ¿Ya para qué va usted a la iglesia si usted hizo semejante mal? ¿Usted con qué cara va a llegar a usted a la iglesia? Eso es ser uno hipócrita, llegar a la casa, a la iglesia, después de usted haberse comportado como un patán en la casa o en su trabajo haber hecho la cosa mal, y llega Satanás y le susurra a su oído: no vaya a la iglesia porque ya para qué, usted ya estaba más que perdido. Entonces usted se acuerda de lo siguiente: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y usted sabrá de que sí, usted pecó, pero usted se arrepiente, y ese pecado usted sabe que no porque usted pueda pagar por algo, porque usted no, ni yo ni usted puede pagar por sus propios pecados, sino que usted voltea a mirar hacia atrás y mira que Cristo pagó por todos sus pecados,
y le permite entonces un hermoso don que es el don del arrepentimiento y de la fe. Arrepiéntase y crea, porque el que practica el pecado, ese no es del Señor. El que practica el pecado, noten ustedes que el texto bíblico en 1 de Juan nos menciona es el que practica el pecado, no que no pequemos, pecaremos hasta el último de nuestros días, pero el proceso de santificación hace que el creyente progrese y vaya de victoria en victoria y vaya ganando terreno, pero sienta que cuando voltee y mira hacia atrás va a ver de que todos los egipcios estarán muertos a la orilla del mar. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que le dijo Moisés a ellos? Están firmes. Y además, ¿qué más les dijo? Que a esos judíos nunca más, para siempre los verán, nunca más. ¿Y qué ocurre aquí en el versículo 30? E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando usted voltea a mirar a la cruz, usted debe saber de que usted no puede pagar nada por sus pecados, pero Cristo paga por sus pecados. Y ahora, sí, usted pecó, sí, usted falló, pero su pecado, usted voltea a mirar hacia atrás, ya fue cubierto por la sangre de Cristo. Sin embargo, hay que tener siempre presente el proceso de santificación, y es que los elegidos siempre procuran la santificación, vez tras vez. Sí, pecan, por supuesto, pero vez tras vez procuran la santificación y no volver a caer en lo mismo. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí y le doy espacio al pastor. Gracias.